Toqué yo aquí en el blog, que es el tema de Odalis. Es que nada, qué calor hace, ¿eh? Es que como tengo las luces y todo, pues aumenta mucho la temperatura aquí. Bueno, antes que nada, mi más sentido pésame a sus seguidores, a su familia, a su novio y a todas las personas que la querían. Y pues este video va a ser sobre todo informativo. Dejen que acomode bien la cámara, ahí está. Quiero que sea informativo, quiero que sea algo que nos deje un aprendizaje, ya que es un tema bastante delicado. Y bueno, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Tengo aquí mi computadora, aquí la tengo al lado, porque sí me gustaría dar información exacta y bastante técnica, sobre todo por el tipo de situación que es esta, ¿no? Bueno, Odalis acudió el día 6 de julio a las 11:30 horas para un tratamiento contra la sudoración denominado Miratride. Este tratamiento, como se maneja en muchas partes, no es un tratamiento de Botox, sino es un tratamiento térmico que busca eliminar o destruir, atrofiar la glándula sudorípara mediante disparos de calor, el cual trabaja exactamente a partir de una ligera succión y un calor que forma, y así de esta forma al atrofiarse la glándula sudorípara muere. Ahora vamos a ver, para esto, como es un tratamiento que puede llegar a ser incómodo, ligeramente doloroso, para el paciente se opta por una anestesia local. Aquí cabe mencionar que en anestesia hay anestesia general, hay anestesia regional y la local que pudiera entrar dentro de la regional. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante de la norma que se basa en esto. Antes de esto quiero yo darles información en este caso, pues de mi currículum. Yo soy químico farmacéutico, actualmente trabajo en el tema de dermofarmacia, pero durante muchos años, quienes me siguen y saben, yo trabajé en regulación sanitaria en servicios de anestesiología. Yo trabajé para Prisa Farmacéutica como responsable sanitario en los servicios de anestesiología que existen hasta ahora, donde trabajábamos dentro de quirófanos en hospitales privados como el Hospital Ángeles, por ejemplo, en algunas ciudades. ¿Qué pasa? Adentro de los quirófanos pues debe de haber una botica, que es el nombre correcto que se le da a una farmacia que solamente dispensa medicamentos y nada más. Es una botica donde tenemos sobre todo medicamentos controlados, por ejemplo los fentanilos, por ejemplo las lidocaínas, bupivacaínas, o sea, todos gases anestésicos, y evidentemente requieren un nivel más elevado de profesionales. En este caso yo era el farmacéutico a cargo y teníamos un equipo de técnicos, tanto técnicos en terapia respiratoria, que eran los que apoyaban al anestesiólogo, como técnicos en dispensación de medicamentos. Como yo era el único farmacéutico profesional, pues sí, pasaba mucho tiempo ahí adentro, porque generalmente había muchas cirugías, muchas situaciones, ¿no? En diversas situaciones, porque muchos me preguntan que por qué, cuando toqué el tema de que a veces que me enseñaron a intubar, ahí les cuento la historia. Como ustedes saben, en este mundo hay muchas cosas imprevistas. Generalmente en los hospitales privados, como esos que son de alta plusvalía, pues las cirugías son sobre todo programadas. Es decir, ya tal paciente se va a hacer una cirugía estética, se va a hacer una cirugía de corazón, va a entrar el equipo de obstetricia porque va a haber un parto, una cesárea, y todo está programado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales a veces hay cirugías de emergencia. Y, por ejemplo, yo les cuento, yo estaba encargado como farmacéutico de este departamento y muchas veces me tocó tener que auxiliar en los quirófanos, ya que nosotros generalmente estaban 2 personas en farmacia y yo, que estaba generalmente llenando libros de control, revisando los fármacos que no se acabaran, porque imagínate, necesitan un fármaco para cirugía y yo digo, no hay, pues no puede pasar eso. Entonces, por ejemplo, generalmente yo trabajaba en el turno en la mañana
y en la noche, o sea, todo el turno nocturno. Teníamos incluso camitas ahí para quedarnos porque había muchísimo trabajo. Y pongamos un ejemplo, que fueron cosas que nos pasaron, ¿no? Hubo muchos pacientes que cayeron en paro durante cirugías que no se tenía previsto que pasara eso. Generalmente el anestesiólogo, esto es como muchos trabajan así, muchos no. Hay anestesiólogos que están ahí en el hospital, ya generalmente había dos que ya ellos siempre eran los de siempre, ¿no? Muy reconocidos, muy buenos, y había otros que rotaban en varios hospitales, el TEC-100, Clínica San José, Hospital Ángeles, todo eso hablo en Querétaro. Entonces, cada paciente, cada médico hacía tratos, porque también había anestesiólogos pediatras y anestesiólogos que estaban enfocados en cierto tipo de anestesias. Muchas veces, por ejemplo, que entraban pacientes, generalmente lo que es terapia respiratoria o en otros hospitales es enfermería, preparan al paciente, el paciente ya entra canalizado, le conectan las mascarillas, les conectan los electrodos, o sea, empiezan a preparar al paciente, ya hasta que llega el anestesiólogo, que es quien intuba al paciente. Como es por ejemplo, una anestesia general, en una anestesia general el paciente pierde totalmente la conciencia, hay una sedación, posteriormente una pérdida de la conciencia, y el paciente depende de una máquina respiratoria, el ventilador. Para eso el paciente lo tienen que intubarlo, le meten una cánula laringea, le abren, se meten las cánulas, ¿no? con un laringoscopio, hasta que entra a la vía aérea. Una vez estando en la vía aérea, se conecta a la máquina, el ventilador, que le está dando el soporte vital. Tanto ven los signos, ven el sueño, porque también es otra cosa que dicen, oye, si me operan y siento todo. No, porque de hecho el anestesiólogo, que es el especialista, está revisando tus ondas cerebrales para ver que sí estés dormido. El anestesiólogo es una persona muy capacitada, es el especialista precisamente en mantenerte con vida. Sabe RCP, sabe desfibrilar, sabe de fármacos anestésicos, pero también revertir y dar una reanimación farmacológica. Por eso es que siempre debe de haber un anestesiólogo en una sala. Incluso para muchos procedimientos pequeños es necesaria la presencia de un anestesiólogo que evalúe al paciente para tener su historia clínica. Incluso una vez uno de los anestesiólogos en una cirugía le tuvo el anestesiólogo un paro cardíaco, no había más porque era una cirugía de noche y terapia respiratoria tuvo que asistir al cirujano en manejar la máquina, mientras otro equipo, porque generalmente en las cirugías pues está el cirujano, un médico, una enfermera instrumentista cuando es necesario, a veces no, y solamente es la que está rotando, el anestesiólogo y ya. Sin embargo, eso depende de qué tan complicada es una cirugía, ¿no? Entonces entra este anestesiólogo en un paro cardíaco, pues evidentemente se cae, el cirujano tiene que continuar, la enfermera instrumentista tiene que continuar, entonces entran auxiliares de apoyo respiratorio, pues efectivamente a darle reanimación, y muchas veces también me tocó, en este caso a mí, tener que apoyar, porque pues no pueden entrar, o sea, ni modo que entre los de urgencia al quirófano, que es un área limpia y están en plena cirugía, pues hay que estarle dando reanimación, hay que estarle dando toda la terapia pues para estabilizar al paciente. No mueves a un paciente hasta que no esté estabilizado. Incluso muchas ocasiones que pacientes entraron en paro precisamente ahí y que no había personal porque eran 8 salas, 8 quirófanos, y a veces nada más había lleno de cirugías, por ejemplo, sobre todo cuando eran obstétricas. Me acuerdo en una ocasión que estaba la anestesióloga con el parto que le correspondía, ¿no? Porque para eso previamente ellos consultan al paciente, le hacen su historia clínica, hacen absolutamente todo. Y llegaron 3 mujeres en trabajo de parto. Era un domingo, era de noche, entonces no encontraban a más anestesiólogos que estuvieran, porque generalmente todos estaban fuera de la ciudad.
y venían de viaje, etcétera, etcétera, y no estaban programadas estos partos. Y generalmente en los partos, generalmente en esas clínicas se pone la epidural, que es una anestesia regional para que la mujer no sufra. Entonces, está atendiendo a su paciente, tiene que apoyar a las otras dos ginecólogas obstetras que estaban, apoyarlas, pues aplicarles la anestesia. Una paciente entra en un paro, mientras pues estaban las otras, ¿no? Pues ella tiene que centrarse en la que entra en paro, porque siempre hay que proteger la vida de la madre y el hijo. Entonces estaban las otras dos, entonces tuvimos que entrar a controlar, porque de hecho teníamos que aprender a manejar los ventiladores, y sobre todo por si se descomponían o algo, nosotros éramos responsables de cambiarle, por ejemplo, ¿cómo se llama? El purificador de CO2, que es como una arena que va absorbiendo todo, que es el carbonato, los filtros, cambiar las cánulas, hacer todo. Entonces teníamos conocimiento de la máquina y había que estar apoyando, en este caso, a la obstetra para el parto. Entonces sí, muchas veces me tocó tener que apoyar a la obstetra de métele tal medicamento, ponle tal. Entonces pues uno está, digo, en este caso yo como farmacéutico, pues ya uno ya sabe, ya conoce lo que hay que estarle dando, que métele tantas unidades de oxitocinas, a todo se mete ya directo porque la paciente está canalizada y uno aprende a hacer esto. También en pacientes que llegaban de urgencia, de accidentes, a muchos me tocó darle RCP. Cuando una vez dije que aprendí a intubar fue precisamente en una emergencia, un paciente que estaba apenas ingresando a quirófano, que estaba el anestesiólogo apenas cambiándose, el paciente no sé si fue estrés o tenía un problema, entra en paro, pero el paciente ya estaba en quirófano. Yo me acuerdo que estaba yo llevando los medicamentos que ocupaban porque había poco personal, y el paciente entra en paro. Entonces le empiezan a dar RCP, entonces pues ya me dice el anestesiólogo, ayúdame a meter el laringoscopio. Pues entonces nosotros éramos los que cuidábamos el laringoscopio porque son muy, muy caros. Más que había un videolaringoscopio, era uno para todo el hospital, son equipos muy caros. Entonces pues fue como, pues le abres la boca, lo pones, le metes el laringoscopio, rápido el doctor se cambió, se quitó todo, entró, y ya mientras estaba yo con el laringoscopio, pues él metió la sonda, le metió todo y ya. Entonces, por eso en muchas ocasiones, cuando estábamos en cirugía, los anestesiólogos son súper buena onda, en la mayoría muy, muy buena onda en realidad, y están ahí, o sea, y te van enseñando. O sea, a mí me tomaban y me decían, a ver, me tienes que abrir, le metes la cánula, o sea, todo te lo enseñan porque dicen, es que uno tiene que estar preparado para estas cosas, ¿no? Siempre me lo dijeron, porque luego había situaciones de mucha emergencia, cuando ya el paciente estaba, por ejemplo, en el postoperatorio, que ya está reaccionando, pues el anestesiólogo se cambia para salir hacia el área sucia y recoger al paciente y llevarlo hasta su habitación. Entonces, muchas veces en ese lapso el paciente entraba en paro en el postoperatorio, que todavía está dentro del quirófano, pero en un área gris, y pues es que no había nadie, porque todos estaban saliendo para sacar al paciente, ¿no? Entonces, pues se avisa rápido. En unos hospitales se dice código azul, en otros código rojo, y ya código rojo en el, ¿cómo se llama? En el área de postoperatorio, y tienes que correr. Entonces, si no hay nadie, pues tú le empiezas a dar reanimación al paciente. Entonces, muchas veces me tocó, entre yo y la enfermera, estarles dando reanimación, y tienes que tener pues la mente muy fría y saber qué tienen que hacer, ¿no? Y uno corre con el carrito, a veces el carrito de paro es muy pesado y corres tú con la enfermera apoyando. Entonces entran en paro y tienen que buscar por dónde los empiezan a canalizar, les empiezan a inyectar que el bicarnat, que la epinefrina, que un sinfín de medicamentos, ¿no? Porque el paciente está entrando en paro. Entonces, por eso es que a veces hablo de estos temas y la importancia de saber un RCP. Bueno, vamos a ver, regresar al tema de Odalis. Odalis era una mujer joven, aparentemente, lo decimos porque no sabemos, era una mujer deportista. Su intervención era algo sencilla, en realidad era algo rutinario, en este caso para una clínica.
para un dermatólogo, pues es algo rutinario, poner botox, poner fillers, poner peelings y utilizar mucha anestesia local. Entonces, yo en mi opinión, yo tengo mucho cuidado, incluso una vez me quisieron hacer un láser CO2 en una de las prácticas que hacíamos cuando yo daba los talleres, pero para eso tenían que ponerte lidocaína al 20% en el rostro para adormecértelo, y yo les dije no, porque a mí se me hacía muy alta la concentración, y pues decían, no, es muy seguro, a todos los pacientes se lo hace. Y yo dije, no, o sea, yo no me voy a poner un anestésico en el rostro sin haber consultado pues, a un anestesiólogo. Y eso es porque yo ya venía de ese historial, ¿no? Yo ya sabía, ya incluso antes de eso, en mi época que trabajé en los hospitales, un paciente falleció por un shock anafiláctico en medio de contraste, que creo que les conté. Entonces esta paciente entra a la tomografía, en ese caso había que tomarle muestra de sangre, me mandan a mí, voy a tomarla porque soy el QFB, también tomamos muestras de sangre. Esto ya fue de más joven, que me tocaba hacer, creo que fue de mis primeros trabajos. Entonces, pues para entrar al tomógrafo te tienes que poner una pijama, porque no puedes entrar con nada de metales ni nada que pueda imantarse. Entonces ya se le tomó la muestra, se le hizo todo, el equipo estaba apagado evidentemente, ya estábamos en un área que está entre la salida y el tomógrafo, ya íbamos por salir, me acuerdo que me iba a quitar el pitufo, el traje, encienden el tomógrafo, le ponen el medio de contraste y la paciente entra en un paro. Entonces se anuncia el código rojo en todo el hospital, empiezan a llegar, pero obviamente el equipo de urgencias no podía acceder al tomógrafo porque tenían que quitarse. Me acuerdo que ya para eso la doctora de urgencias, que estaba en ese entonces, de hecho ya era pediatra, estaba en urgencias, se quitó su ropa y quedó en ropa interior y se metió. Entonces en ese entonces estaba el médico radiólogo, que era el que manejaba el tomógrafo, y empezó a darle compresiones y me pidió que lo apoyara porque es muy cansado dar compresiones a un paciente. Entonces entre los dos estuvimos, cargamos al paciente porque entran sin camilla, cargar al paciente, pasarlo a la otra área, pero mientras seguirle dando RCP y ventilación. Y ahí ya pudieron entrar la camilla. A esa hora se tuvieron que esperar unos, 15 segundos en lo que el tomógrafo se apagó por completo. Desafortunadamente la paciente falleció en cuestión de segundos. Fue un shock bastante agresivo y evidentemente ya no supe yo qué pasó en ese hospital, pero si no mal recuerdo sí hubo una demanda. ¿Por qué? Porque no se hizo una prueba de alergias. Entonces hay veces que las cosas se hacen tan rutinarias que se les pierde el respeto. Entonces yo desde ese entonces yo tengo mucho miedo a todo lo que sea anestesias, tratamientos, sin una vigilancia previa, ¿no? También tiene que ver mucho con la calidad del relleno, de la toxina botulínica, de la lidocaína. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que los vende, los representantes, los distribuidores, los tienen en una mala condición guardadas. Generalmente lo guardan en el coche y se puede descomponer. Vamos a ver, yo sigo aquí diciendo. Y incluso puede llegar a poner un producto pues que está dañado. La clínica se escudó diciendo que la persona mintió, en este caso Dalis, o más bien omitió datos. Pero es que esto, y mucha gente dice, es que ella mintió en la historia clínica. Eso no se considera historia clínica, ni expediente clínico. Un expediente clínico, y de hecho hay una norma del expediente clínico, es un expediente que tiene que tener mucha información tomada por el médico. O sea, el médico tiene que pesarlo, medirlo, checarles la temperatura, checarles la presión arterial, hacerle una historia clínica, pero hecha por él. Lo que a ella le dieron fue un formulario, el cual pues también es muy fácil que un abogado pues lo deseche, porque al final, ¿eres alérgico a un medicamento? No lo sé. Puede ser que sí, yo no lo sepa, ¿no? ¿Consumes algún medicamento? El paciente no es experto y puede omitir por pensar que no lo es. Entonces, pues no era un expediente clínico. El médico también menciona que Odalis dijo que no consumía ningún producto. Pero entonces, ¿dónde queda, en este caso, el sentido común o el conocimiento médico? O sea, era evidentemente que Odalis estaba tomando algo porque esa masa muscular
no es natural en una persona, ¿no? O sea, desde ahí hubiera dicho qué está tomando, oye, ¿qué tomas? ¿Proteína? ¿Algún anabólico? ¿Qué anabólico? De hecho, en este tipo de cosas, cuando uno estaba en laboratorio clínico, no le preguntas, oye, ¿tomas algo? ¿Qué anabólico tomas? O sea, ya das por hecho, ¿no? Y ya te pueden decir. En este caso, Odalis, según su entrenador y según la clínica, mencionó que tomaba clenbuterol, tomaba creatinina, perdón, y tomaba oxandrolona. Entonces la gente dice que eso pudo ser la causa y en realidad no. O sea, el clenbuterol es un medicamento que sí puede producir taquicardia, que puede producir aceleración del corazón, pero estamos hablando de un uso prolongado y en pacientes mayores. O sea, en Odalis, una chica de 20 años, es prácticamente imposible que le causara algo. De hecho, el clenbuterol se utiliza mucho para personas alérgicas. Creatinina es un producto extremadamente saludable, incluso muy inocuo. De hecho, es uno de los suplementos más investigados actualmente para el síndrome post-COVID. Se ha visto muchos beneficios en la creatinina, por lo cual pues, se descarta, ¿no? O sea, no tendrían alguna contraindicación. Por otro lado, tenemos la oxandrolona, que es un anabólico, pero pues también es un medicamento que se utiliza cuando hay pérdida de masa muscular, en mujeres que están perdiendo masa muscular, que tienen problemas precisamente que tuvieron mucho tiempo en cama, que tuvieron un daño tisular. Entonces es un anabólico muy suave, que tampoco vería yo el problema. Por eso desde el inicio yo pensé que pudo haber sido un shock anafiláctico, porque, y en mi opinión, porque se estuvo en un vaso. O sea, hubo una infiltración intravasal, es decir, que en lugar de que esa infiltración fuera subdérmica, de que el anestésico se le aplicara en la piel para dormirla, se tocó un vaso sanguíneo y pasó directamente al corazón. Ahorita les voy a decir por qué considero esto, ¿no? Vamos a ver. En este caso, sí, en mi post inicialmente yo dije que pudo haber sido lidocaína con epinefrina. Y ya confirmó servicios periciales, no la CEMEFO, que sí se utilizó lidocaína con bupivacaína. Entonces, bueno, esto ya nos pone un poquito más en contexto. ¿Por qué? Generalmente la bupivacaína se considera un anestésico local seguro, por su peso molecular es lento en absorción, por lo cual es muy bueno y muy prolongado en el tiempo, hasta 6 horas, ¿no? O sea, a diferencia de lidocaína, que es más rápida, pero tiene un efecto más corto, por eso se mezclaron estas dos. Pero hay algo muy característico en la bupivacaína. Una es que la lidocaína puede inducir infartos, pero la bupivacaína es cardiotóxico, y ahorita vamos a ver eso, ¿no? Aquí sigo. Vamos a ver. En este caso, la bupivacaína lo que hace es bloquear el impulso nervioso, sobre todo los iones de sodio, potasio y cloro, a través de la membrana nerviosa, y es hasta 4 veces más potente que la lidocaína. Tiene reacciones bastante severas cuando no se aplica de forma correcta, sobre todo cardiovasculares. Vamos a ver aquí. Incluso un paro cardíaco. En este caso, que pudo haber sido una administración intravascular, que pudo también, que lo que produce es una absorción acelerada de la bupivacaína, produce un efecto cardiotóxico muy casi imposible. Si esto pasó, imposible de revertir. Era muy difícil. Vamos a ver, en un estudio realizado por Di Gregorio, de cual les voy a poner las referencias bibliográficas, el 50% de los casos que tuvieron un efecto secundario a la bupivacaína y a la lidocaína presentaron datos de cardiotoxicidad. De estos, el 44% se acompañaba con signos de neurotoxicidad, es decir, cuando se inyectaba dentro de un vaso sanguíneo, es decir, que se iba el medicamento a la vena, producía además de la cardiotoxicidad una neurotoxicidad, y 11% solo datos de cardiotoxicidad. De esto, la cardiotoxicidad era dada por bradicardia e hipotensión, que eran los primeros signos reportados. Por eso es muy importante que la persona que está utilizando anestésicos
como por ejemplo los dentistas, conozcan bien los síntomas, y eso es algo que no sucede. Por eso con el dentista hay que tener mucho cuidado, porque en la mayoría no están preparados para detectar tempranamente un paro cardíaco. Generalmente la bupivacaína lo que nos va a producir son arritmias ventriculares malignas. Es decir, aquí es donde viene el que les digo, tener un desfibrilador siempre en una clínica o consultorio. De esto, las arritmias reportadas fueron bradicardia, que es un latido del corazón más lento, y una asistolia del 27%. Para eso, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor realizó un consenso para la prevención y reducción de la frecuencia y severidad de la toxicidad por estos medicamentos, que son los anestésicos locales. Y fundamentalmente era la prevención de una inyección intravascular. Por eso es muy importante que cuando se aplica una inyección hay que verificar que no estemos en vaso. Y a veces a mí me espanta, por ejemplo, con mis amigos, que cuando me dicen a mí inyectan o un familiar, me dicen, es que tienes la mano pesada. No es la mano pesada, es que agarras la jeringa y jalas el émbolo para ver que no estés en un vaso. Si jalas el émbolo y sale sangre, quiere decir que estás en un vaso y tienes que redireccionar la aguja. ¿Por qué? Porque si tú pones ese medicamento y estás en vaso, inmediatamente va a pasar a torrente sanguíneo. Y lo que queremos con una inyección intravenosa, una inyección intramuscular es que quede en el músculo. Con una inyección subdérmica es que quede en la piel. Con una infiltración dérmica es que quede entre la piel y la grasita. Y que ahí se vaya absorbiendo. Entonces, ¿en qué quedaron ellos? Que hay que tener mucho cuidado en que tú no metas un anestésico local a torrente sanguíneo, ya que el paro cardíaco inducido por anestésicos locales exige un rápido restablecimiento de la presión por perfusión coronaria. Entonces, y teóricamente hay que hacer un lavado de este anestésico local al tejido cardíaco. Aquí, ¿qué pasa? Si sucedió esto, en el caso de Odalis, que entró al sistema sanguíneo, porque está muy cerca y supongo que la mujer tenía un índice de masa, de masa corporal muy bajo, es decir, tenía muy poca grasa, a diferencia de la mayoría de nosotros que tenemos mucha grasa, pues fue más fácil que infiltrara un vaso. No estoy diciendo que suceda, estoy dando mi opinión. Si esto pasó, era muy difícil. ¿Por qué? Porque utilizar epinefrina también hubiera sido contraindicado en altas dosis. Se tenía que haber usado muy pequeñas dosis. Tampoco se recomienda el uso de vasopresina, ya que está asociada a hemorragia pulmonar. Se evitan los bloqueadores de canales de calcio y en presencia de arritmias ventriculares se recomienda, por ejemplo, la miodarona. Pero como se utilizó lidocaína, pues también está contraindicado. Entonces, lo único que se podía hacer en ese caso que hubiera pasado a torrente sanguíneo era rápidamente utilizar tratamiento con lípidos. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, aquí tengo varios que busqué. En México no son muchos, ¿no? Vamos a ver. Pero lo que se utiliza son medicamentos que son básicamente una emulsión alta en aceites, porque esos aceites, que digo son grado médico, no es un aceite, que lo que hacen es absorber la bupivacaína del torrente sanguíneo, ligarse a ellos y poco a poco irlos desechando. Y esto es lo que normalmente se hace. Vamos a ver, estoy abriendo aquí otros artículos. Por lo cual, si esto sucedió, era muy difícil revertir, en este caso, a Odalis de este paro cardíaco. Pero aquí entra otra cosa. Uno, la clínica, según lo que menciona la COFEPRIS y los investigadores, es que no tenía permiso de clínica, sino era un permiso de spa. Segundo, yo siempre he pensado que este tipo de procedimientos sí requeriría de un anestesiólogo, porque en realidad aquí hay un pleito, ¿no? Porque el anestesiólogo pues sí es el que debería de estar, pero pues también imagínense, tendrías que pagarle unos 5,000 pesos
Entonces, pues tu tratamiento, más eso ya haría que nadie quisiera hacerse un tratamiento cosmético porque pues oye, tengo que tener aquí un anestesiólogo. Entonces hay manuales que lo recomiendan, otros, por ejemplo, lo que se denomina por práctica no se hace, es decir, tampoco la ley se mete mucho, ¿no? Está, por ejemplo, está la norma, aquí lo estoy buscando, está la norma 006 SA 3-2011, que es para las prácticas de anestesiología, donde solamente contempla anestesia general y anestesia regional. No contempla la anestesia local. Si hay algún anestesiólogo por aquí o un experto en el tema, pues que nos apoye un poquito, ¿no? A decirnos si anestesia local entra dentro de regional o es algo aparte. Igual, por ejemplo, que por usos, también esa es otra, pues los médicos generales utilizan la lidocaína, por ejemplo, para poner los ginecólogos cuando ponen estos ¿cómo se dice? Los anticonceptivos subdérmicos, que quitar una arruguita, los dermas utilizan también lidocaína. Entonces es una práctica que se realiza, pero a veces se le olvida a la gente las implicaciones que tiene y no tiene ni la preparación ni el equipo, que es algo que, por ejemplo, grupos como Salvando Vidas o la Asociación Interamericana de Cardiología pelean mucho, el que todos los consultorios tengan conocimiento de RCP y un desfibrilador en cada consultorio, en cada escuela, en cada edificio. Es algo muy, muy importante. Entonces, en esta norma, bueno, nos dice todos los lineamientos, incluso, por ejemplo, en esta norma dice que el equipamiento para salas fuera de quirófano donde se realizan procedimientos anestésicos, y dentro de aquí también engloba los locales, debe de tener una toma de oxígeno, equipo de aspiración, un carro rojo para el manejo de paro cardiorrespiratorio, una máquina de anestesia en el caso de hemodinamia, tomografía axial computarizada y endoscopía. En ese caso no era necesario. Y, bueno, una sala para las de resonancia magnética, un equipo de monitoreo especial. Pero por lo menos si están utilizando anestésicos locales, sí es importante que haya un carro rojo que contenga un desfibrilador y contenga medicamentos, fármacos para revertir un paro cardíaco. El problema aquí es que muchos consultorios, incluso muchas clínicas de belleza sin un profesional, no tienen idea de lo que le pueden causar a alguien. Por ejemplo, una toxina botulínica, porque te haga un shock anafiláctico o que te lo pongan a torrente sanguíneo, te puede matar. Por eso la importancia de que sea un profesional. Pero además tanto se pelea que solamente que te la ponga tu derma, solo que te la ponga fulanito. O sea, que sean profesionales, pero ¿dónde se toma el anestesiólogo? Porque desde el momento en que tú vas a poner la cara que tiene tantas terminaciones nerviosas, tantos vasos sanguíneos, y vas a poner tú una lidocaína, una bupivacaína, es ¿dónde está el anestesiólogo? Igual con los dentistas, creo que de todo el gremio que utiliza anestésicos, creo que los dentistas, y no es por afán de ofender ni otra cosa, son los que menos preparación tienen que hacer en caso de un paro cardiorrespiratorio o por ejemplo, una arritmia maligna. Porque al menos un médico general, cuando rotas en los hospitales, siempre te va a tocar un código azul o un código rojo y al menos ya tienen consciente qué hacer. En cambio de un dentista, un odontólogo, estomatólogo que no lo sabe. Entonces a veces no toman conciencia de que inyectar directamente a la boca un anestésico pues puede traer muchísimos problemas. ¿Y qué hacen si de inicio no se dan cuenta porque el paciente está con la boca abierta y empieza a ver una bradicardia, empieza a tener síntomas, no se da cuenta y el paciente entra en paro? ¿Qué haces? Porque ya no solamente es dar un RCP, ya hay que administrar fármacos y tener un desfibrilador para revertir la fibrilación y en este caso también el paro cardíaco. Por eso la importancia de tener una epinefrina, tener tal vez algún medicamento que revierta los efectos en ese caso del anestésico. Entonces,
Sí hubo varias cosas que se omitieron, sobre todo, ¿no? Yo creo que cualquier consultorio, clínica profesional que utiliza anestésicos debe de tener un botiquín, ya digamos, si no quieren un carro rojo, un botiquín de primeros auxilios. El personal debe de conocer cómo dar un RCP. Todo el personal, porque pues también hay que dar mientras se cansa uno de dar RCP, 30 segundos dando RCP te cansas, te fatigas, y más si es un médico ya de edad avanzada, estar dando un RCP, pues te cansas, como estar haciendo lagartijas. Además, estar dándole aire boca a boca al paciente, porque supongo tampoco tenían, ¿cómo se llama? Ventilación. Entonces, el caso sí está delicado. Yo definitivamente, pues ya podemos decir que no tuvieron nada que ver los esteroides, y ese será otro tema. Yo no considero que los esteroides sean tan malos como se mencionan. Y ya luego se tocará el tema, porque la gente yo tengo un amigo que usa esteroides, sí, pero es que un esteroide bien utilizado, tú vas a ver el fisicoculturista a los 80 años perfectamente sano. Entonces, si comparamos a la población de personas que utilizan esteroides versus la población que no los utiliza, vamos a ver que la población que los utiliza tiene menos problemas de salud que la que no los utiliza. Ese es otro tema. Yo sé que van a decir y más que los médicos tienen muy satanizado este tema, pero pues en realidad no. Más satanizado deberían de tener hacer procedimientos sin tener un desfibrilador. Entonces, ¿hubo negligencia o no? Eso no me corresponde a mí, eso lo va a decidir un juez. Creo que hubo muchas omisiones, porque en este caso el consultorio no tenía licencia sanitaria. Era un aviso de funcionamiento como SPA, por lo cual no podían hacer ningún tratamiento médico y lo hacían. Otra es que no había, para ese tipo de productos, no tenían botiquín con fármacos de primeros auxilios, no tenían el desfibrilador. Y en ese tipo de paros cardíacos el tiempo vale oro. O sea, en los primeros 5 segundos es cuando se decide si el paciente vive o no, si se hace una buena reanimación. ¿Por qué? Porque también una mala reanimación produce daño neurológico. Por lo tanto, yo sí les digo que tengan mucho cuidado. Eviten procedimientos que requieran anestesia y nada más sean a lo tonto. Procuren ver que el médico a donde ustedes van, porque me preguntaban mucho, ¿cómo se? Preguntar directamente. Oiga, doctor, ¿usted tiene protocolos por si tengo una reacción anafiláctica, un paro cardíaco? Si el médico te dice, no, eso nunca pasa, con permiso. Porque sí es muy irresponsable no tenerlo, y espero que esto nos ayude a que muchos médicos empiecen a adquirir, porque ni siquiera es caro, ¿no? Adquirir esas cositas. Lo más caro es, por ejemplo, un desfibrilador, pero ya muchas compañías los dan a crédito. Un desfibrilador está entre 20 y 30 mil pesos, que son los DEA, que son desfibriladores portátiles automáticos. Desfibriladores externos automáticos es el nombre correcto, y muy fáciles de usar, ¿no? El paciente empieza a entrar en paro, le pones los electrodos, te va mencionando ahí el ritmo. Cuando el equipo nota que entra el paciente en fibrilación, te avisa, y además es cosa de que piques un botón y le regresa, y mientras sigues dando tu RCP y ventilación. Recuerden, son tres opresiones en esta zona del pecho y una respiración. Así vamos a estar hasta que venga alguien a apoyarnos profesional. También hay consecuencias, porque si le das de más, le puedes romper una costilla, le perforas el pulmón y se empieza a llenar de sangre, ¿no? Si le echas, por ejemplo, mucho aire a un niño, le puedes colapsar un pulmón. Por eso es importantísimo que tomen cursos de RCP. De hecho, tiene que ser constante, ¿no? Porque, sí tomé uno hace años, no. Se tienen que tomar constantemente. De hecho, la recomendación es una vez al año. Muchos dicen que cada 3 meses, pero bueno, dices, oye, mínimo una vez al año. Saberlo hacer, porque luego lo que veo que la gente empieza a gritar, o sea, el paciente se cae, entra en paro y empiezan a gritar como locos. No. Hasta nadie se ha salvado con gritos. También la gente les empieza a pegar, no pasa absolutamente nada. Lo que tienes que hacer es mente fría,
ver qué está pasando, ¿no? Ver el paciente, bueno, si es diabético, pensar en que se le subió, tuvo un coma diabético, por eso es también la importancia de tener siempre un glucómetro y un baumanómetro en casa, cosa que nadie hace. Si tú te esperas a que llegue la ambulancia, en el mejor de los casos hubo un daño neurológico, o sea, el paciente va a quedar con daño neurológico, daño cerebral. Y pues en el peor de los casos va a haber muerte, porque esto es rápido, hay que hacer las cosas rápido. Entonces ves al paciente, ves qué está pasando, es un paro cardíaco, por cómo te vas a dar cuenta, tócale el pulso, se lo tocas acá, en la arteria se lo tocas acá, no hay pulso, empiezas a bombear, porque no es con la finalidad de que reviva, es con la finalidad de seguir manteniendo el flujo sanguíneo, porque le estás moviendo tú el corazón. Ya con un desfibrilador pues se reanimará, se pondrán los medicamentos, se verá qué pasó. Pero en eso, en lo que llega a la ambulancia, pueden pasar media hora, incluso que nunca llegue, ¿no? Y tampoco es recomendable, por ejemplo, que ahí vamos a subirlo al coche. Si el paciente entró en paro, tienes que darle reanimación hasta que, o llevarlo dándole RCP, porque lo subes al carro, ese trayecto que llegas al hospital, el paciente llega muerto. Por eso es importante saberlo. Una tristeza lo que le pasó a Dalis, y espero que eso nos sirva de aprendizaje en dejar de estarnos haciendo tantas tonterías, porque como les decía, hasta un peeling te puede matar, sobre todo esos que se venden así a libre venta, como por ejemplo el de Ordinary y el rojo. ¿Qué pasa? Hay una quemadura en la piel, hay un proceso inflamatorio, se empiezan a liberar prostaglandinas, citoquinas, y si tú eres una persona que eres sensible a eso, entras en paro cardíaco. Así de sencillo, ¿no? Una mascarilla, yo les conté una mascarilla de miel hace muchos años, a mí me hizo casi entrar en un shock anafiláctico. Me hinché todo, me empezó a faltar el aire y yo empecé a perder conciencia. Afortunadamente estábamos en una reunión con varios amigos, uno era doctor. Rápido buscamos, porque yo siempre tengo dexametasona, soy una persona que soy alérgico siempre a las abejas, entonces siempre tengo dexametasona, aunque sea vía oral. Y rápido me la inyectó e inmediatamente empezaron a bajar los síntomas. Pero imagínense que no hay nadie ahí, yo no tengo nada, yo no llego al hospital. En ese momento se me traba mi vía aérea, no puedo respirar, me ahogo, pierdo conciencia y ahí quedé. Entonces, todo puede ser peligroso, por eso es importante saber qué hacer y cómo reaccionar ante esos casos. Ahorita la clínica está cerrada, no se ha presentado nadie, no encuentran a los responsables. Vamos a ver qué pasa. Es algo muy desafortunado. Yo no creo que el médico también haya actuado de mala fe, por supuesto, y creo que la mayoría no lo hace, pero también no toman en cuenta el peligro que hay de estar haciendo estos procedimientos sin el equipo y sin otros profesionales que la apoyen, como por ejemplo un anestesiólogo. Así que si eres un paciente, si vas al dentista también, pregúntale si saben qué hacer en caso de paro. Si eres una persona con diabetes, si eres una persona hipertensa, porque muchas veces vamos al dentista y nada más te acuestan, te ponen la anestesia y es todo. Y ya van varios que me han dicho aquí, incluso 2 personas me han dicho que su hijo y su esposo murieron en una ida al dentista. ¿Por qué? Porque a veces ni te preguntan nada. Cuando ves ya tienes la boca abierta y tienes la jeringa adentro. Entonces, si eres un paciente hipertenso y no te dan un trato diferente, hay que tener cuidado, porque tienes que ir, por ejemplo, con tu glucosa controlada, tienes que ir con tu presión controlada. Entonces, bueno, ya esto les corresponde a ustedes investigar más el tema. Yo por lo pronto siempre tengo mucho cuidado, procuro siempre saber con quién voy, decir, oye, ¿tienes algo por caso de un shock anafiláctico? Porque uno nunca sabe, ¿no? Entonces espero esto les sirva a todos, espero que eso nos sirva de aprendizaje. Les dejaré varias información aquí en la cajita y pues muchas gracias por ver este video. Hasta luego.